Mi hermano siempre fue el hijo dorado. Mis padres pagaron su alquiler, le compraron un BMW nuevo y hasta financiaron su boda de 80,000 reales, mientras me negaban ayuda para una cirugía necesaria. Durante el asado de Pascua, mi cuñada dejó su celular desbloqueado en la encimera y vi los mensajes con su entrenador personal, incluyendo fotos y un video grabado en la cama de mis padres, durante las vacaciones que ellos les habían pagado en Cancún. El silencio en el patio se volvió sepulcral cuando levanté el teléfono y anuncié: «Familia, creo que todos deberían ver esto». 20 pares de ojos se clavaron en mí mientras sostenía el dispositivo en alto. Camila palideció instantáneamente, extendiendo la mano con desesperación. «Valentina, devuélveme eso ahora mismo», murmuró, pero su voz tembló de una manera que confirmó mis sospechas. Mi hermano Rodrigo dejó caer el tenedor sobre su plato, el sonido metálico cortando el aire tenso como una navaja. Mis padres intercambiaron miradas confundidas desde la cabecera de la mesa, sin entender por qué su perfecta nuera parecía al borde del colapso. Yo soy Valentina, la hija olvidada de los Herrera, la que estudió enfermería con becas, mientras Rodrigo recibía mesadas mensuales para su carrera en administración. Durante 28 años, había observado cómo mis padres volcaban todo su amor y recursos en mi hermano menor, justificando cada privilegio con frases como «Rodrigo tiene más responsabilidades» o «Los hombres necesitan más apoyo para establecerse». Lo que ninguno de ellos sabía era que durante los últimos 6 meses yo había estado documentando meticulosamente cada peso que mis padres habían gastado en él, cada mentira que Camila había contado sobre sus clases de yoga y cada detalle de sus encuentros secretos. La verdad estaba a punto de explotar como una bomba en medio de nuestro sagrado asado familiar. Camila se acercó con pasos vacilantes, sus tacones tamborileando nerviosamente contra las baldosas del patio. «Por favor, Valentina, esto es un malentendido», susurró, pero yo ya había comenzado a deslizar mi dedo por la pantalla. El primer mensaje apareció claramente visible. «Mi amor, no puedo esperar a sentir tus manos en mi cuerpo otra vez». La fecha marcaba exactamente 3 días atrás, cuando supuestamente había estado visitando a su madre enferma en Sao Paulo. ¿Malentendido?, repetí, alzando una ceja mientras continuaba desplazándome por la conversación. «¿También es un malentendido esta foto donde estás en ropa interior mandándole besos a Marcelo mi rey?» La mesa completa se inclinó hacia adelante, tratando de ver la pantalla. Mi tía Esperanza ahogó un grito, llevándose la mano al pecho de manera dramática. Rodrigo se levantó bruscamente, haciendo que su silla se tambaleara hacia atrás. «Valentina, basta ya. Estás siendo ridícula y celosa como siempre». Sus palabras me golpearon con la familiaridad de años de gaslighting familiar. «Devuélvele el teléfono a mi esposa y dejemos de hacer teatro». ¿Teatro? Mi voz subió un octavo mientras el fuego de la indignación me recorría las venas. ¿Llamas teatro a esto? Toqué el icono de video y el sonido de gemidos comenzó a filtrarse por el altavoz del teléfono. La cámara mostró claramente las sábanas florales de la habitación principal de mis padres, aquellas que mi madre había bordado a mano durante su luna de miel. Camila aparecía en pantalla susurrando «Te amo» a un hombre que definitivamente no era mi hermano. El rostro de mi padre se transformó de confusión a comprensión, y finalmente a una furia que nunca le había visto. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. «¿En nuestra cama?», rugió, haciendo que los platos temblaran. «¿En nuestra casa?». Mi madre se desplomó en su silla, llevándose ambas manos al rostro mientras comenzaba a sollozar. «No puede ser cierto», murmuró entre lágrimas. «Camila es como una hija para nosotros. Ella nunca haría algo así». «Oh, hay más», dije con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. Continué navegando por los mensajes, encontrando la conversación donde Camila se burlaba de mis padres. «Mira mamá. Aquí le dice a Marcelo. Los viejos son tan ingenuos. Creen que estoy en el gimnasio cuando en realidad estoy contigo. La idiota de la suegra hasta me da dinero extra para los supuestos tratamientos de belleza». El color se drenó completamente del rostro de mi madre. Durante años, ella había estado dándole a Camila dinero adicional, creyendo que lo usaba para mantenerse hermosa para Rodrigo. 500 reales al mes, susurró, calculando mentalmente cuánto había sido robada a lo largo de 3 años de matrimonio. Rodrigo finalmente reaccionó, arrancándome el teléfono de las manos con violencia. «¡Suficiente!», gritó, pero el daño ya estaba hecho. Todos habían visto y escuchado lo suficiente. Sus ojos recorrieron desesperadamente las caras de nuestra familia extendida, buscando algún rastro de comprensión o apoyo, pero solo encontró expresiones de shock y disgusto. «Devuélvemelo, Rodrigo»,
le dije con calma sobrenatural. Porque hay algo más que toda la familia necesita saber sobre las vacaciones de Cancún que ustedes financiaron. El teléfono comenzó a temblar en sus manos mientras Camila se acercaba a él, susurrando frenéticamente. No se lo muestres, por favor. Podemos explicar todo esto. Podemos arreglarlo. Pero yo ya había memorizado cada detalle de esa conversación. En esos mensajes, continué, dirigiéndome directamente a mis padres. Camila le cuenta a Marcelo exactamente cómo convenció a ustedes de pagar un viaje de 40,000 reales. Le dice textualmente, mis suegros son tan estúpidos que cayeron en el cuento de que necesitábamos una segunda luna de miel para salvar nuestro matrimonio. La verdad es que quería llevarte a ti, pero obviamente no podía decírselo. Mi padre se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás con un estruendo. ¿40,000 reales para que pudieras traicionar a mi hijo con otro hombre? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Camila, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de una mujer que había sido atrapada en su propio juego. «Ustedes no entienden», sollozó. «Rodrigo y yo hemos tenido problemas. Él no me prestaba atención. Marcelo me hacía sentir especial». «¿Problemas?» La voz de Rodrigo se quebró mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. «¿Qué problemas? Yo te daba todo lo que querías. Mis padres nos compraron la casa, pagaron la boda, financiaron tus caprichos». «Exactamente», murmuré, sintiendo cómo la satisfacción se expandía por mi pecho. «Y ahora entiendes cómo me sentí todos estos años viendo cómo derramaban dinero en ustedes mientras a mí me negaban ayuda para mi operación de vesícula». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los mosquitos alrededor de las luces del patio. Mi primo Miguel fue el primero en hablar. «Espera, ¿qué operación de vesícula?» Esta era mi oportunidad. Durante meses había esperado el momento perfecto para revelar esta particular traición familiar, y el escándalo de Camila había creado la apertura perfecta. El año pasado, comencé, asegurándome de que mi voz llegara a cada rincón del patio. Cuando tenía ataques de dolor tan severos que terminaba en urgencias cada semana, les pedí ayuda a mis padres para costear la cirugía. ¿Saben qué me dijeron? Mi madre levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. «Valentina, esto no es momento para...» Me dijeron que no tenían dinero disponible. Continué implacablemente. Que sería mejor que esperara al seguro público, aunque eso significara 6 meses más de agonía. Mientras tanto, esa misma semana le compraron a Rodrigo un BMW último modelo porque el suyo estaba haciendo ruidos extraños. La verdad cayó sobre la mesa como una losa de cemento. Mi tía Esperanza se giró hacia mis padres con una expresión de incredulidad. ¿Le negaron ayuda médica a su propia hija mientras le compraban un auto de lujo a su hijo? No fue así, protestó mi padre débilmente. Era diferente. Rodrigo necesitaba el auto para su trabajo. ¿Su trabajo? Mi risa sonó áspera y amarga. ¿Te refieres al trabajo donde llega 3 horas tarde todos los días porque Camila lo tiene despierto toda la noche peleando por teléfono con su amante? Rodrigo giró hacia su esposa con ojos desorbitados. ¿Por eso siempre estás despierta hasta tarde? ¿Por eso hay esas peleas constantes que dices que son por series de televisión? Camila abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Su perfecta fachada se estaba desmoronando ladrillo por ladrillo frente a toda la familia reunida. Rodrigo, mi amor, puedo explicártelo todo. Solo dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? Mi hermano se echó a reír, pero no había humor en el sonido. Como las oportunidades que tuviste cada vez que mis padres te dieron dinero y tú se lo gastaste en hoteles con tu amante. Fue entonces cuando mi madre se quebró completamente. Sus sollozos se volvieron incontrolables mientras se agarraba del brazo de mi padre. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? ¿Cómo pudimos creer todas sus mentiras? Porque querían creer. Respondí suavemente, porque ella les daba exactamente lo que ustedes deseaban. Una nuera perfecta que hacía parecer que Rodrigo era un esposo exitoso y maduro. Una nuera que justificaba cada peso que gastaban en él. El teléfono finalmente cayó de las manos temblorosas de Rodrigo, estrellándose contra las baldosas del patio. La pantalla se agrietó, pero los secretos ya habían salido a la luz. No había vuelta atrás. En medio del caos, mientras Camila suplicaba perdón y mis padres se enfrentaban a la magnitud de su traición, yo me senté tranquilamente en mi silla, sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Por fin, después de una vida entera de ser invisible, toda la familia podía ver claramente quién había sido la hija leal y quién había estado viviendo una mentira. Pero esto era solo el comienzo. Los secretos que había descubierto iban mucho más profundo de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Y yo apenas había comenzado a revelar la verdad completa sobre el hijo dorado de la familia y su perfecta esposa.
Lo que vendría después cambiaría para siempre la dinámica de los Herrera, y por primera vez en mi vida, yo tendría el control de la narrativa familiar. Camila se levantó tambaleándose, sus tacones resbalando sobre los fragmentos del teléfono roto. «Esto es culpa tuya, Valentina», me gritó con una voz que destilaba veneno. «Siempre has sido una envidiosa resentida que no puede soportar ver feliz a tu hermano». Sus palabras resonaron por el patio, pero por primera vez en años, no me afectaron. Al contrario, me dieron exactamente la apertura que necesitaba. ¿Envidiosa? Me levanté lentamente, sacando mi propio teléfono del bolsillo. ¿Envidiosa de qué exactamente? ¿De un matrimonio construido sobre mentiras? ¿De una vida financiada con dinero ajeno mientras engañas al hombre que te ama? Deslicé mi dedo por la pantalla hasta encontrar la carpeta que había estado preparando durante meses. Porque tengo noticias para ti, Camila. No soy la única que ha estado documentando tus actividades. La expresión desafiante en su rostro comenzó a desvanecerse cuando vio la determinación en mis ojos. Rodrigo se acercó, intrigado a pesar de su dolor. «¿Qué más hay, Valentina? Resulta que nuestro gimnasio tiene cámaras de seguridad muy buenas», comencé, mostrando una serie de fotografías en mi pantalla. Y cuando le expliqué al gerente que mi cuñada había estado mintiendo sobre sus horarios de entrenamiento, fue muy colaborativo en ayudarme a revisar las grabaciones de los últimos 6 meses. Las imágenes mostraban claramente a Camila entrando al gimnasio, pero saliendo por la puerta trasera solo 10 minutos después, donde la esperaba un hombre en un auto deportivo rojo. Fecha tras fecha, la misma rutina. Cada martes y jueves durante medio año, expliqué mientras las caras de mis familiares se llenaban de asombro. Ella llegaba al gimnasio, se cambiaba de ropa en los baños, y se iba con Marcelo a su departamento. Mi padre arrebató mi teléfono para examinar las imágenes más de cerca. Su rostro se endureció con cada foto. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz ronca. «¿Cuánto tiempo llevas recopilando esta información?» «Desde diciembre», admití sin remordimiento, cuando me di cuenta de que algo no cuadraba con sus historias. Una persona no puede estar en el gimnasio 4 horas al día y seguir teniendo el mismo físico de siempre. Mis ojos se posaron en Camila, que había retrocedido hasta quedar pegada contra la pared del patio. Además, una mujer casada no recibe llamadas de «el doctor» a las 11 de la noche con esa voz melosa. Rodrigo se giró hacia su esposa con una expresión que jamás le había visto. «¿El doctor? ¿Te refieres a esas llamadas que decías que eran consultas médicas para tu supuesta anemia?» Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos darteaban desesperadamente buscando una salida, una explicación, cualquier cosa que pudiera salvarla del hoyo que se había cavado ella misma. «Oh, pero la verdadera joya», continué, disfrutando cada segundo de su agonía, «son los registros bancarios». Saqué una carpeta de documentos que había estado escondiendo bajo mi silla. ¿Sabían que Camila tiene una cuenta bancaria secreta? Una que ha estado alimentando con el dinero que ustedes le daban para gastos del hogar. El silencio fue ensordecedor. Mi madre se puso pálida como un papel. ¿Qué registros bancarios? Los que obtuve cuando mi amiga Patricia, que trabaja en el banco, notó movimientos extraños en las transferencias que hacían a Camila. Desplegué los estados de cuenta sobre la mesa, empujando los platos hacia un lado. «Miren estos depósitos. Cada vez que ustedes le daban dinero para supermercado, gasolina o gastos médicos, ella transfería exactamente la mitad a esta cuenta secreta. Los números eran devastadores. Durante 3 años de matrimonio, Camila había desviado más de 30,000 reales a una cuenta que ninguno de nosotros sabía que existía. Mi padre tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos recorriendo cada transacción mientras la realidad se asentaba en su mente. 30,000 reales, murmuró, su voz apenas un susurro. 30,000 reales que robaste de esta familia mientras nosotros te tratábamos como a una hija. No es robo, protestó Camila débilmente. Era dinero que me daban voluntariamente. Para gastos familiares, rugió mi madre, encontrando súbitamente su voz. Para comida, para medicinas, para mantener el hogar, no para financiar tus aventuras con tu amante. Pero yo aún no había terminado. El golpe final requería precisión quirúrgica, y había estado esperando exactamente este momento de caos para administrarlo. Hay algo más que todos necesitan saber, anuncié, y mi tono hizo que incluso los primos dejaran de susurrar entre ellos. Algo sobre por qué Camila estaba tan desesperada por mantener sus secretos. Saqué mi último as bajo la manga,
una prueba de embarazo positiva, dentro de una bolsa de plástico transparente. Encontré esto en el basurero del baño de invitados hace 2 semanas. El mundo se detuvo. Rodrigo miró la prueba, luego a su esposa, luego de vuelta a la prueba. ¿Estás embarazada? Su voz era apenas un hilo de sonido. Camila comenzó a llorar en silencio, pero no respondió. No necesitaba hacerlo. Su expresión de pánico absoluto era respuesta suficiente. La prueba está fechada exactamente 3 días después de que regresaran de Cancún. Continué implacablemente. Y según los mensajes de texto que documenté, Camila y Rodrigo no tuvieron relaciones íntimas durante todo ese viaje porque supuestamente ella estaba indispuesta. La implicación golpeó a todos como un rayo. Mi hermano se tambaleó hacia atrás, chocando contra la mesa y derribando varias copas de vino. No, susurró. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Por eso estaba tan desesperada por mantener el secreto, expliqué con voz clínica. No solo porque la traición destruiría su matrimonio, sino porque el bebé no es de Rodrigo. Es de Marcelo. Mi padre se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Un bastardo, murmuró. Íbamos a tener un nieto bastardo y ni siquiera lo sabíamos. La familia completa estaba en shock. Mis tías se susurraban entre ellas con expresiones horrorizadas. Mis primos miraban a Camila como si fuera una extraña que hubiera aparecido en nuestra mesa. El ambiente festivo de la Pascua se había transformado en algo parecido a un velorio. Pero Camila, acorralada y sin opciones, decidió contraatacar con desesperación. «Todo esto es venganza», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Valentina nunca pudo soportar que yo fuera parte de esta familia. Siempre trató de sabotear mi relación con Rodrigo. ¿Sabotear? Mi risa fue cortante como cristal roto. ¿Yo saboteé tu relación? ¿O fuiste tú la que decidió acostarte con otro hombre en la cama de mis padres mientras ellos pagaban tus vacaciones? Tú nunca entendiste lo difícil que era vivir bajo tanta presión, continuó Camila, su voz volviéndose histérica. Siempre esperando que fuera la nuera perfecta, que sonriera y asintiera y agradeciera por todo. Nadie me preguntó si yo quería esa vida. Nadie te obligó a casarte con mi hermano, repliqué fríamente. Nadie te obligó a aceptar el dinero de mis padres. Y definitivamente, nadie te obligó a traicionarlos de la manera más cruel posible. Fue entonces cuando mi madre hizo algo que nunca pensé que vería. Se levantó de su silla, caminó hasta donde estaba Camila, y le dio una bofetada que resonó por todo el patio como un disparo. «Fuera de mi casa», dijo mi madre con una voz que no admitía discusión. «Fuera de mi casa ahora mismo, y no vuelvas nunca». Camila se llevó la mano a la mejilla, sus ojos llenándose de lágrimas de shock más que de dolor. «Señora Herrera, por favor, puedo explicar». «No hay nada que explicar», cortó mi padre, poniéndose de pie junto a mi madre. «Recoge tus cosas y vete, y ni se te ocurra pedir ayuda financiera para crianza del niño. Ese problema lo resolverás con tu amante». Rodrigo seguía en estado de shock, mirando alternadamente la prueba de embarazo y a la mujer que había creído conocer. 3 años, murmuró. 3 años de matrimonio y todo era mentira. No todo era mentira, sollozó Camila. Al principio te amaba de verdad, pero ustedes, esta familia, siempre esperando perfección, siempre comparándome con otras nueras, siempre. ¡Basta!, rugió mi padre. No te atrevas a culparnos de tu traición. Te tratamos como a una reina y tú nos escupiste en la cara. Mientras Camila recogía su bolso con manos temblorosas, yo sentí una extraña mezcla de satisfacción y vacío. Durante años había observado cómo esta mujer manipulaba a mi familia, cómo se llevaba recursos que podrían haber sido míos, cómo construía su vida sobre mentiras. Verla finalmente expuesta era gratificante, pero también revelaba cuán profundamente disfuncional era nuestra dinámica familiar. «Espera», dije cuando Camila se dirigía hacia la puerta. «Hay algo más que toda la familia debe escuchar antes de que te vayas». Me giré hacia mis padres, quienes me miraban con una mezcla de gratitud y aprensión. Era hora de la conversación que había estado evitando durante años, pero que este momento de crisis hacía inevitable. Durante toda mi vida, comencé, sintiendo cómo todas las emociones reprimidas borboteaban hacia la superficie. Ustedes me han hecho sentir como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Cada peso que gastaron en Rodrigo fue un mensaje claro de que él valía más que yo. Cada vez que priorizaron sus necesidades sobre las mías, me dijeron que mi dolor no importaba. Mi madre comenzó a protestar, pero la detuve con un gesto.
Cuando necesité esa cirugía y ustedes me dijeron que no había dinero, pero una semana después le compraron un BMW a Rodrigo, entendí exactamente cuál era mi lugar en esta familia. Cuando trabajé 3 empleos para pagar mi educación mientras él recibía mesadas mensuales, acepté que así eran las cosas. Pero cuando vi cómo Camila los manipulaba y ustedes le daban todo lo que a mí me habían negado, decidí que era hora de que la verdad saliera a la luz. El patio estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración de cada persona presente. Mis padres se veían devastados, pero también confundidos, como si finalmente estuvieran viendo la dinámica familiar desde una perspectiva completamente nueva. «No sabíamos», susurró mi madre. «No nos dábamos cuenta de que te sentías así». «¿No se daban cuenta?» Mi voz se quebró ligeramente. ¿No se daban cuenta cuando lloraba pidiendo ayuda para la cirugía? ¿No se daban cuenta cuando trabajaba hasta tarde todos los días mientras Rodrigo salía de fiesta con dinero que ustedes le daban? ¿No se daban cuenta cuando nunca celebraban mis logros pero organizaban fiestas para cada promoción de él? Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y quebrada. Valentina, yo. Nunca pensé que... Exacto, lo interrumpí. Nunca pensaste. Nunca pensaste en cómo me afectaba verte recibir todo lo que yo había pedido y me habían negado. Nunca pensaste en preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo. Solo asumiste que era mi deber ser la hija fuerte que se las arreglaba sola, mientras tú eras el hijo mimado que merecía todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de mi madre. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? ¿Cómo podemos compensarte por todos estos años? Por un momento, consideré todas las cosas que podría pedirles. Dinero para pagar mis deudas médicas. Una disculpa pública por años de negligencia emocional. Un reconocimiento de que habían fallado como padres. Pero cuando miré sus rostros destrozados, me di cuenta de que lo único que realmente quería ya lo había obtenido. La verdad finalmente expuesta. La justicia finalmente servida. No quiero su dinero, dije finalmente, y no quiero sus disculpas tardías. Lo que quiero es que entiendan que las acciones tienen consecuencias, que la forma en que trataron a sus hijos creó esta situación, que su favoritismo ciego los cegó ante las mentiras de Camila y los hizo cómplices de mi dolor. Camila, que había estado esperando cerca de la puerta durante toda esta conversación, eligió ese momento para hacer un último intento desesperado. «Rodrigo», suplicó, «podemos superar esto. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos empezar de nuevo». Mi hermano la miró como si fuera una extraña. ¿Superar esto? ¿Superar 3 años de mentiras? ¿Superar el hecho de que estás embarazada de otro hombre? ¿Superar que robaste dinero de mis padres para financiar tu aventura? «El bebé podría ser tuyo», murmuró Camila desesperadamente. «Las fechas podrían coincidir». «No», dijo Rodrigo con una finalidad que nunca le había escuchado. «No voy a vivir con esa duda por el resto de mi vida. No voy a criar a un niño que podría ser hijo de tu amante. Y definitivamente no voy a seguir casado con una mujer que me traicionó de la manera más humillante posible». Camila salió corriendo entonces, sus sollozos resonando por todo el vecindario, mientras se alejaba en el auto que mis padres habían ayudado a pagar. El silencio que dejó atrás era pesado y complejo, lleno de verdades que habían estado enterradas durante demasiado tiempo. Durante las siguientes horas, mientras limpiábamos los restos de la cena arruinada, mi familia comenzó a procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Mis tías murmuraban entre ellas sobre las señales que habían ignorado. Mis primos me miraban con una nueva mezcla de respeto y cautela. Mis padres se movían como zombies, claramente abrumados por la realización de cuánto habían malinterpretado durante años. Pero fue mi hermano quien me sorprendió más. Cuando todos los demás se habían ido y solo quedábamos nosotros 4 en el patio, se acercó y se sentó en la silla junto a la mía. «Tenías razón», dijo simplemente. «Sobre todo, sobre el favoritismo, sobre Camila, sobre cómo te hemos tratado». Su voz era apenas un susurro. «Lo siento, Valentina. Siento haber sido tan ciego y egoísta durante todos estos años». Por primera vez en la noche, sentí lágrimas genuinas picar mis ojos. No lágrimas de dolor o frustración, sino lágrimas de algo parecido al alivio. «Gracias por decir eso, Rodrigo». «¿Cómo lo sabías?», preguntó. «¿Cómo supiste que algo estaba mal con Camila cuando todos nosotros éramos tan ingenuos?» «Porque nadie me había dado nunca razones para confiar ciegamente», respondí con honestidad brutal. «Porque cuando has estado en el lado receptor de promesas rotas y favoritismo, desarrollas un radar muy bueno para detectar cuando algo no es lo que parece». Mis padres se habían quedado callados durante este intercambio,
Pero finalmente mi padre encontró el coraje para hablar. Valentina, sé que es tarde para disculpas, pero necesito que sepas que nunca fue nuestra intención hacerte sentir menos valiosa. Pensábamos que al ser mujer, tendrías más apoyo natural, más recursos emocionales para manejar las dificultades. Ese es exactamente el problema, papá, repliqué, aunque mi tono había perdido algo de su filo anterior. Asumieron cosas sobre mí basándose en mi género, en lugar de verme como una persona individual con mis propias necesidades y luchas. Tienes razón, admitió mi madre, sentándose pesadamente en su silla. Y no sé cómo reparar todo el daño que hemos causado. Miré a mis padres, realmente los miré, quizás por primera vez en años. Vi a dos personas mayores que habían cometido errores terribles por ignorancia más que por malicia. Vi a un matrimonio que tendría que reconstruir su confianza después de haber sido manipulados tan completamente. Vi a abuelos que acababan de descubrir que el nieto que esperaban ni siquiera sería sangre de su sangre. El daño ya está hecho, dije finalmente. Pero quizás podamos evitar causar más daño en el futuro. Quizás podamos aprender a ser una familia real, en lugar de una jerarquía disfuncional. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi pequeño apartamento, me senté en mi sala y procesé todo lo que había ocurrido. Durante meses había planeado este momento, había recopilado evidencia, había esperado la oportunidad perfecta para exponer la verdad. Pero ahora que todo había terminado, me sentía extrañamente vacía. La venganza había sido satisfactoria. Sí, ver a Camila finalmente expuesta y humillada había sido gratificante. Pero más importante aún, había sido la conversación honesta con mi familia, que siguió después. Por primera vez en mi vida adulta, había expresado completamente mi dolor y había sido escuchada. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi madre. Hija, sé que no podemos deshacer el pasado, pero queremos intentar hacer las cosas bien de ahora en adelante. ¿Podríamos almorzar juntas esta semana? Solo nosotras dos. Por primera vez en años, el mensaje no venía acompañado de una agenda oculta o una comparación con Rodrigo. Era simplemente una madre tratando de reconectar con su hija. Respondí, sí, me gustaría eso. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Y después de toda una vida de sentirme invisible en mi propia familia, finalmente estar siendo vista era más valioso que cualquier venganza que hubiera podido planear. Los meses que siguieron al colapso matrimonial de Rodrigo trajeron cambios que ninguno de nosotros había anticipado. Camila desapareció completamente de nuestras vidas, regresando supuestamente a vivir con sus padres en otra ciudad. Según los rumores que llegaban a través de conocidos mutuos, Marcelo había roto con ella tan pronto como se enteró del embarazo, negándose a asumir cualquier responsabilidad por el bebé. Rodrigo se sumió en una depresión profunda durante las primeras semanas. Había perdido no solo a su esposa, sino también su identidad como el hijo exitoso y estable. El divorcio procedió rápidamente, ya que la evidencia de infidelidad era irrefutable, y Camila no tenía recursos para contratar un abogado competente que luchara por sus derechos. Lo más impactante fue descubrir la magnitud completa del engaño financiero. Cuando mis padres revisaron meticulosamente todos los gastos de los últimos 3 años, se dieron cuenta de que habían invertido más de 150,000 reales en la vida de Rodrigo y Camila. El BMW, la boda, el apartamento, las vacaciones, los gastos mensuales. Todo sumaba una cantidad que los había llevado al borde de comprometer su propia jubilación. «Podríamos haber pagado tu cirugía 50 veces con esa cantidad», me confesó mi padre durante uno de nuestros almuerzos semanales, una nueva tradición que habíamos establecido. «Podríamos haberte ayudado a comprar tu propio apartamento, financiar un posgrado, cualquier cosa que hubieras querido. Pero lo que más me sorprendió fue cómo el escándalo afectó las relaciones familiares extendidas. Mis tías, que durante años habían elogiado a Camila como la nuera perfecta y sutilmente criticado mi soltería, ahora me veían bajo una luz completamente diferente. La tía Esperanza, en particular, se disculpó públicamente durante la siguiente reunión familiar por haber sido tan ciega ante tu verdadero carácter y sacrificios. Siempre pensamos que eras la difícil, admitió durante una barbacoa en su casa, que eras demasiado independiente, demasiado crítica. Nunca nos dimos cuenta de que eras la única que realmente veía las cosas como eran. Estos reconocimientos tardíos fueron validadores, pero también agridulces. Me di cuenta de cuántos años había perdido sintiéndome como la forastera en mi propia familia, cuánta energía había gastado tratando de demostrar mi valor a personas que no estaban dispuestas a verlo. El cambio más dramático ocurrió en mi relación con Rodrigo. Despojado de su identidad como el esposo exitoso y el hijo dorado,
se vio obligado a enfrentar realidades que había evitado durante toda su vida adulta. Tuvo que encontrar un trabajo mejor pagado para costear sus propios gastos. Tuvo que aprender a manejar un presupuesto sin el respaldo financiero constante de nuestros padres. Tuvo que confrontar el hecho de que sus logros habían sido inflados artificialmente por el privilegio. «No sé cómo lo hiciste», me dijo durante una cena familiar 2 meses después del escándalo. «No sé cómo trabajaste tantos empleos, te pagaste la universidad, compraste tu apartamento, todo sola. Yo no tengo idea de cómo ser independiente». «Aprendes porque no tienes otra opción», respondí. «Aprendes porque nadie más va a resolver tus problemas por ti». Gradualmente, Rodrigo comenzó a desarrollar una versión más auténtica de sí mismo. Sin Camila manipulándolo y sin el cushion financiero constante de nuestros padres, tuvo que enfrentar sus propias fortalezas y debilidades. Para mi sorpresa, descubrió que era más capaz de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Su trabajo en administración, que antes había sido mediocre debido a su falta de motivación real, mejoró significativamente cuando se dio cuenta de que realmente necesitaba el dinero. Mis padres también pasaron por su propio proceso de reflexión y cambio. La humillación de haber sido manipulados tan completamente por Camila los forzó a examinar no solo su relación con nosotros, sus hijos, sino también sus propios valores y prioridades. Crecimos en una generación donde se esperaba que los hijos varones fueran más ambiciosos, más exitosos, me explicó mi madre durante una de nuestras conversaciones más honestas. Pensábamos que al invertir más en Rodrigo, le estábamos dando las mejores oportunidades. No nos dimos cuenta de que te estábamos enviando el mensaje de que valías menos. Y no nos dimos cuenta de que al hacerlo, en realidad lo estábamos debilitando, añadió mi padre. Le enseñamos a depender de otros en lugar de desarrollar su propia fuerza. Estas revelaciones llevaron a cambios prácticos en la dinámica familiar. Mis padres establecieron un presupuesto estricto para ayuda financiera a cualquiera de sus hijos, con límites claros y expectativas específicas. Comenzaron a celebrar mis logros profesionales con el mismo entusiasmo que siempre habían reservado para Rodrigo. Más importante aún, comenzaron a consultarme sobre decisiones familiares importantes, reconociendo finalmente mi perspicacia y juicio. El momento más satisfactorio llegó 6 meses después del escándalo, cuando mis padres me pidieron ayuda para administrar sus finanzas. La irresponsabilidad financiera que habían mostrado con Rodrigo y Camila los había asustado lo suficiente como para buscar orientación de la hija que siempre había sido cuidadosa con el dinero. «Queremos que nos ayudes a planificar nuestra jubilación», me dijo mi padre con una humildad que nunca le había visto. «Queremos asegurarnos de que no seamos una carga para ninguno de ustedes dos cuando seamos mayores». Acepté ayudarlos, pero establecí condiciones claras. «Si voy a asesorarlos financieramente», les dije, «entonces mis recomendaciones deben ser seguidas, no ignoradas porque prefieran gastar dinero en caprichos de Rodrigo». Estuvieron de acuerdo, y durante los meses siguientes, trabajamos juntos para crear un plan financiero sólido que les permitiría mantenerse independientes durante su vejez. Fue extraño estar en la posición de autoridad después de tantos años de ser ignorada, pero también fue increíblemente satisfactorio ver a mis padres finalmente reconocer y valorar mi competencia. La transformación más notable, sin embargo, ocurrió en cómo la familia extendida me percibía. Durante una reunión familiar para el cumpleaños de mi abuelo, me encontré en el centro de las conversaciones en lugar de en la periferia. Mis primos me pedían consejos sobre sus propias relaciones y finanzas. Mis tías me incluían en las discusiones sobre eventos familiares. Por primera vez en mi vida, me sentí como una miembro valorada y respetada de la familia Herrera. «Siempre supimos que eras especial», me dijo mi primo Miguel durante esa celebración. «Pero nunca nos dimos cuenta de cuán fuerte eras hasta que vimos cómo manejaste toda esa situación con Camila». «No era solo fuerza», respondí. «Era supervivencia. Cuando no tienes otras opciones, desarrollas recursos que no sabías que tenías». Mientras tanto, las noticias sobre Camila llegaban esporádicamente a través de conocidos mutuos. Había tenido una niña, pero Marcelo continuó negando cualquier responsabilidad. Sus padres, avergonzados por el escándalo, le proporcionaban apoyo mínimo. Según las últimas noticias, trabajaba como mesera en un restaurante pequeño, luchando para llegar a fin de mes como madre soltera. No sentí pena por ella. Las traiciones que había cometido contra mi familia habían sido calculadas y crueles. El hecho de que ahora enfrentara las consecuencias de sus acciones era simplemente justicia poética. Ella había apostado todo a su capacidad de manipular y engañar, y cuando esa estrategia falló, se quedó sin recursos reales para construir una vida estable.
Un año después del escándalo, durante la Pascua siguiente, nuestra familia se reunió nuevamente para cenar en el mismo patio donde todo había explotado. Pero esta vez, la dinámica era completamente diferente. Rodrigo llegó solo, pero parecía más centrado y seguro de sí mismo. Mis padres me consultaron sobre el menú y me pidieron que ayudara con la coordinación del evento. La conversación fluyó naturalmente, sin las tensiones subterráneas que habían caracterizado nuestras reuniones familiares durante años. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, comenté mientras servíamos el postre. Camila pasó 3 años tratando de ser la nuera perfecta para manipularlos, cuando lo único que realmente querían era honestidad y lealtad. Exactamente lo que tú siempre nos diste, dijo mi madre, tomando mi mano a través de la mesa, y que nosotros fuimos demasiado ciegos para valorar. Esa noche, cuando todos se habían ido y yo estaba ayudando a limpiar, mi padre me hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. Valentina, dijo mientras secaba los platos, ¿puedes perdonarnos alguna vez? ¿Podemos realmente reparar todo el daño que causamos durante todos esos años? Consideré su pregunta cuidadosamente. El perdón era complicado. No podía borrar los años de dolor, los momentos en que me había sentido invisible en mi propia familia, las veces que había necesitado apoyo y no lo había recibido. Pero también podía ver los esfuerzos genuinos que estaban haciendo para cambiar, la forma en que me trataban ahora con respeto y consideración. No creo que el perdón sea algo que se da de una vez, respondí finalmente. Creo que es algo que se construye día a día, conversación a conversación, decisión a decisión. Ustedes están haciendo el trabajo, y yo estoy dispuesta a seguir construyendo esta nueva versión de nuestra relación. Eso es más de lo que merecemos, murmuró mi padre. Quizás, admití, pero también es lo que todos merecemos. Una segunda oportunidad de ser una familia real. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre el año que había pasado. La venganza contra Camila había sido satisfactoria, sí, pero las conversaciones honestas y los cambios reales en mi familia habían sido mucho más valiosos. Por primera vez en mi vida, me sentía como una verdadera integrante de la familia Herrera, no como una ciudadana de segunda clase luchando por reconocimiento. Mi teléfono sonó con un mensaje de Rodrigo. Gracias por salvar a nuestra familia de esa mujer, y gracias por salvarme de una vida construida sobre mentiras. Sé que no lo merezco, pero estoy agradecido de tenerte como hermana. Sonreí mientras leía el mensaje. Hacía un año, palabras como esas de Rodrigo me habrían parecido imposibles. Respondí, de nada, para eso estamos los hermanos. Al llegar a mi apartamento, encontré una sorpresa esperándome en la puerta. Un ramo de flores con una nota de mis padres, para la hija que siempre estuvo ahí, incluso cuando nosotros no supimos verlo. Con amor y gratitud eterna. 2 años después de la explosión que cambió nuestra familia para siempre, me encontré parada frente al espejo de mi nuevo apartamento, un lugar más grande y luminoso que había podido permitirme gracias a una promoción en el hospital. Era sábado por la mañana y me estaba preparando para algo que nunca pensé que volvería a hacer. Una cena familiar para celebrar mi compromiso. Sí, me había comprometido. Con Daniel, un médico que había conocido durante una emergencia en el hospital. Él era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes. Veía mi independencia como una fortaleza, no como una amenaza. Valoraba mi inteligencia y mi perspicacia. Y lo más importante, había presenciado de primera mano cómo mi familia me trataba ahora y había comentado sobre el respeto genuino que veía en nuestras interacciones. Es raro, me había dicho una noche mientras cenábamos en mi apartamento. Normalmente puedes detectar las dinámicas familiares disfuncionales a kilómetros de distancia, pero con tu familia se nota que realmente te valoran. Se nota que has pasado por algo difícil juntos y han salido más fuertes. Si él hubiera conocido a mi familia hace 3 años, habría huido corriendo, pero esta nueva versión de los Herrera era genuinamente diferente. Y yo también era diferente. Ya no era la mujer desesperada por aprobación que había sido durante la mayor parte de mi vida adulta. Era alguien que conocía su propio valor y que esperaba ser tratada en consecuencia. Mientras me ponía los aretes que Daniel me había regalado para nuestro primer aniversario, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, la voz del otro lado me hizo estremecer. «Valentina, soy Camila». El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. No había sabido nada de ella en más de 1 año, y francamente, había preferido mantenerlo así. «¿Qué quieres, Camila?», pregunté, mi voz automáticamente volviéndose fría y cautelosa.
Escuché que te vas a casar, dijo, y pude escuchar algo extraño en su tono. ¿Nostalgia? ¿Arrepentimiento? Quería felicitarte. Gracias, respondí secamente, aunque no estoy segura de por qué eso te importaría. Hubo otra pausa larga antes de que continuara. También quería disculparme. Sé que es tarde, sé que no significa nada después de todo lo que pasó, pero necesitaba decirlo. ¿Disculparte por qué exactamente?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por querer escuchar su respuesta. Por todo. Por traicionar a tu familia. Por robar su dinero. Por hacerles daño a todos ustedes. Pero especialmente por tratarte como lo hice durante todos esos años. Siempre supe que eras más inteligente que yo, que veías a través de mis mentiras. Y en lugar de respetar eso, traté de hacerte sentir como si estuvieras loca. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No había esperado este nivel de autoconciencia de la mujer que había destruido mi familia. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté. Porque criar a mi hija sola me ha enseñado cosas sobre la responsabilidad y las consecuencias, respondió, su voz quebrándose ligeramente. Porque cada día veo en sus ojos a Marcelo, y me doy cuenta de que las decisiones que tomé no solo me afectaron a mí. Afectaron a todos, incluyendo a esta niña inocente que ahora tiene que crecer con las consecuencias de mis errores. Sentí una extraña mezcla de emociones, no pena exactamente, pero quizás algo parecido a la comprensión. ¿Cómo está ella?, pregunté, sorprendiéndome de mi propia pregunta. Es hermosa, dijo Camila, y por primera vez en la conversación, su voz se suavizó genuinamente. Se parece a su padre, lo cual es complicado, pero es inteligente y fuerte. A veces me recuerda a ti, en realidad. Tiene esa misma manera de mirar a las personas como si pudiera ver directamente a través de cualquier mentira. No sabía qué decir a eso. La idea de que la hija de Camila pudiera parecerse a mí en algo era surrealista. ¿Qué planeas hacer?, pregunté finalmente. Seguir adelante, respondió simplemente. Criar a mi hija lo mejor que pueda. Tratar de ser mejor de lo que fui. Y aceptar que las decisiones que tomé han cerrado permanentemente ciertas puertas en mi vida. Bien, dije, y lo decía en serio. Eso es lo que deberías hacer. Valentina, dijo Camila, y había algo final en su tono. Sé que no merezco tu perdón, y no lo estoy pidiendo. Pero quiero que sepas que lamento profundamente haber lastimado a tu familia. Y que me da gusto saber que encontraste la felicidad que mereces. Después de que colgamos, me quedé sentada en mi sofá durante varios minutos, procesando la conversación. No había perdonado a Camila, y probablemente nunca lo haría completamente. Pero había algo en su reconocimiento de la realidad, en su aceptación de las consecuencias, que me permitía cerrar finalmente ese capítulo de mi vida. Esa noche, durante la cena de compromiso, les conté a mis padres y a Rodrigo sobre la llamada de Camila. Sus reacciones fueron variadas pero consistentes. Ninguno de ellos sentía el impulso de reconectarse con ella, pero todos podían apreciar que al menos había desarrollado algo de autoconciencia. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dijo Rodrigo mientras cortaba su carne. No es solo que me traicionara, es que robó 3 años de mi vida. 3 años donde podría haber estado encontrando a alguien que realmente me amara, construyendo algo real en lugar de vivir una mentira. Pero mira dónde estás ahora, señaló Daniel, quien había encajado sorprendentemente bien con mi familia desde el momento en que lo presenté. Eres independiente, exitoso por tus propios méritos, y libre para encontrar a alguien que te valore por quien realmente eres. Rodrigo sonrió, y fue una sonrisa genuina. Tienes razón, y por primera vez en mi vida, estoy saliendo con alguien sin sentir la presión de impresionar a mis padres o de demostrar algo. Es liberador. Mi madre se rió. Y por primera vez en nuestras vidas, estamos conociendo a las parejas de nuestros hijos sin tratar de moldearlas en lo que pensamos que deberían ser. Es mucho mejor así. Mientras la velada continuaba, me encontré observando a mi familia con una perspectiva que nunca había tenido antes. Estos no eran las mismas personas que habían estado sentadas alrededor de esta mesa 3 años atrás. El dolor y las revelaciones nos habían cambiado a todos, principalmente para mejor. Mis padres habían aprendido a tratar a sus hijos como individuos en lugar de cumplir roles predeterminados. Rodrigo había desarrollado una identidad independiente y auténtica, y yo había encontrado mi voz y mi lugar en la familia de una manera que nunca había creído posible. Quiero hacer un brindis, anunció mi padre, levantando su copa de vino. Por Valentina y Daniel, por su futuro juntos y por las segundas oportunidades.
A veces necesitamos que nuestro mundo se desmorone para construir algo mejor en su lugar. Por la verdad, añadió Rodrigo, alzando su copa, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir una mentira. Por la familia, dijo mi madre, con lágrimas en los ojos, por aprender a ser mejor de lo que éramos. Por la justicia, agregué yo, pensando en el largo camino que habíamos recorrido desde aquella Pascua desastrosa. Por el hecho de que las acciones realmente tienen consecuencias y que la verdad eventualmente sale a la luz. Daniel, quien había estado escuchando respetuosamente nuestros brindis familiares, levantó su copa por último. Por Valentina, dijo, mirándome directamente a los ojos, por ser exactamente quien es, sin disculpas ni compromisos, y por una familia que finalmente aprendió a valorar el tesoro que había tenido todo el tiempo. Mientras bebíamos nuestro vino y la conversación se desplazaba hacia planes de boda y sueños de futuro, me di cuenta de que la venganza que había buscado 3 años atrás había sido mucho más completa de lo que jamás podría haber imaginado. No solo había expuesto las mentiras de Camila y protegido a mi familia de su manipulación, sino que había desencadenado una transformación que nos había hecho mejores a todos. Camila había perdido todo: su matrimonio, su estabilidad financiera, su respeto social y la familia que había estado manipulando. Pero nosotros habíamos ganado algo mucho más valioso: autenticidad, respeto mutuo y relaciones construidas sobre la verdad en lugar de conveniencia. La justicia, descubrí, no siempre llegaba en la forma que esperabas. A veces llegaba disfrazada de crecimiento, de segundas oportunidades y de la capacidad de convertir el dolor en sabiduría. Y a veces, la mejor venganza no era destruir a tus enemigos, sino construir algo tan hermoso y auténtico que sus mentiras palidecieran por comparación. Esa noche, cuando Daniel y yo regresamos a mi apartamento, me quedé parada en el balcón mirando las luces de la ciudad. 3 años atrás, había estado llena de ira y sed de justicia. Ahora estaba llena de paz y esperanza para el futuro. ¿En qué piensas?, me preguntó Daniel, abrazándome por detrás. En cómo a veces las cosas tienen que romperse completamente antes de poder ser reparadas correctamente. Respondí, recostándome contra su pecho. Y en cómo la familia que tengo ahora es mucho mejor que la familia que pensé que quería hace años. ¿Alguna vez lamentas haber expuesto todo aquello?, me preguntó. Consideré su pregunta cuidadosamente. No, dije finalmente, porque la verdad tenía que salir, y todos merecíamos vivir vidas auténticas en lugar de representar roles en el drama de otra persona. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. No como la hija olvidada luchando por reconocimiento, sino como una mujer fuerte que había enfrentado la traición y la injusticia y había emergido victoriosa, no a través de la destrucción, sino a través de la construcción de algo mejor. Y cuando me desperté a la mañana siguiente junto al hombre que me amaba exactamente como era, rodeada del cariño de una familia que finalmente me valoraba, me di cuenta de que la verdadera venganza había sido vivir bien, vivir auténticamente, y construir una vida tan llena de amor y respeto, que las mentiras del pasado ya no tenían poder sobre mí. Las traiciones de Camila, que una vez habían amenazado con destruir a mi familia, finalmente nos habían liberado a todos para ser quienes realmente éramos. Y esa, pensé mientras planeaba mi futuro con una sonrisa en el rostro, era la justicia más perfecta que podría haber pedido. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.